Muy bien. Abran sus Biblias a Mateo, muy bien. Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Yo debo aprender. Ahí está. Vamos a comenzar una nueva serie en nuestra iglesia, en el culto general. En la escuela dominical hemos pasado un tiempo hermoso, un tiempo increíble estudiando a Jesucristo, conociendo a Jesucristo, descubriéndolo a Él. Y vamos a ver en el culto familiar acerca de Mateo capítulo 18. Les voy a explicar por qué se llama Soluciones Reales. En el versículo 15 hasta el versículo 22 habla de cómo resolver los conflictos. Es más, hay todo un curso, toda una materia en el seminario donde yo estudié que se llamaba resolución de conflictos y se basaba en esos versículos. Entonces dije, bueno, vamos a hablar sobre esos versículos. Vamos a ver dónde comienza esta historia, dónde comienza el párrafo, dónde comienza la narrativa, y comenzaba en el capítulo 1 del capítulo 18, versículo 1 del capítulo 18, mejor dicho. Así que vamos a estar viendo en esta mañana esta serie que comienza hoy y Dios mediante nos va a acompañar por 2 meses. Amén. Mateo capítulo 18, leemos una vez más. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Padre, una vez más, vengo delante de ti, confiado en que tú vas a proclamar tu palabra, descansando en tu capacidad y no en la mía, y rogando tú transformes nuestras vidas, que tú des soluciones reales a nuestras vidas. Tú que eres el Rey de Reyes, tú que eres el creador y sustentador de todas las cosas, que des soluciones a nuestras vidas. Las necesitamos desesperadamente. Gracias porque abres las puertas de tu trono y podemos venir delante de ti a escuchar de tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ayer tuvimos en una reunión y estaba hablando con el pastor de jóvenes de la iglesia de Casanova. Y él me decía: no sabés, Leo, lo que me pasó. Fui allá y había fila, fui allá, se rompió esto, fui allá y otra fila y había nacido su bebé y tenía que hacer una fila para el documento, una fila para lo otro. Y dice, y yo justo esa semana le pedí a Dios paciencia. Nos miramos con el misionero y le dijimos: grave error. Me hacía recordar a esa frase: dame paciencia y dámela ya, ahora. Ahora, la búsqueda de resultados sin esfuerzo de mi parte es algo que no solamente caracteriza a él, nos caracteriza a todos. Yo recuerdo cuando era más joven, mucho más joven, estaba en 7º grado y por primera vez en toda mi carrera académica decidí copiarme. 7º grado, todos se copiaban, yo siempre estudiaba. Esos días no sé si estaba enamorado, no sé qué había pasado conmigo y no había estudiado. Y dije, bueno, me voy a copiar. Entonces agarré el guardapolvo, en esa época usábamos guardapolvo, ahora ya no. Y di vuelta el delantal y comencé a copiar lo que para mí era todo un descubrimiento, un machete. Y mis compañeros, adelante de la profesora, sacaban el libro abajo, copiaban y volvían. Yo no me animaba. Entonces dibujé con lapicera el machete y empecé a escribir. Ni me acuerdo de qué era. Creo que era de filosofía o de biología, no me acuerdo.
entonces en el medio abrí y empecé a escribir ahí, bien chiquitito, hay que escribir en tela. Y escribí bien chiquitito, y me faltaba todavía. Entonces agarré los puños, los di vuelta y empecé a escribir en el puño. Dije, listo, acá. Y yo era inteligente, entonces dije, no me voy a copiar toda a la perfección, solamente unas partes, con un 8, con un 9 yo estoy contento. Si me saco un 10 se van a dar cuenta. Llegó el momento del examen, me senté en el medio, un poquito más para atrás, donde estaban todos los vagos, para que no me vean, y algo pasó, no me atreví. ¿Vieron cuando uno se persigue? No, me van a descubrir, qué vergüenza, no. Miraba a los demás, todos estaban había como un pupitre y abajo tenían para guardar, sacaban así, volvían a escribir, un poco más le decían, maestra, ¿cómo era esta pregunta? Y yo no me animé. Supongo que habrá sido el Espíritu Santo. No me animé. Llego a casa, frustrado porque no me animé a pecar. Era viernes o jueves, mi mamá agarra el guardapolvo para lavarlo, y adivinen qué encuentra. En la casa de los Escobares, ¿alguien que se copia? Ja, ja, ja. Mi padre nunca me pegó, pero ese día le pasó cerquita. Era una vergüenza, era una deshonra para mí. ¿Cómo te vas a copiar? Lo peor es que no me creían. Yo no me había copiado. La evidencia fue el examen, que me había sacado un 5, un 4. Pero hasta que llegó el examen corregido, yo era el que se había copiado. La vergüenza de la familia. Si te viera tu abuelo. Oh. Todos alguna vez buscamos algún atajo. Tal vez en algún momento jugaste un número a la quiniela, nacional y provincia, por si sale en otro. Tal vez te alimentaste a puras barritas de cereal para bajar los kilos porque no te ibas a ir de vacaciones. Te doy un secreto, después de las 15 barritas de cereal ya no es dietético. O tal vez, tal vez llenabas de regalos a tus hijos o a tus nietos para equilibrar todo ese año que no le diste ni bolilla. Todos buscamos algún atajo en algún momento, alguna solución rápida, algo que no demande mucho de mí. Pero la verdad es que ni la relación va a florecer con ese hijo, con ese nieto mágicamente, ni el cuerpo va a ser ideal 90, 60, 90 en un par de meses, ni tu economía va a prosperar. Y obviamente, como a mí me pasó, el conocimiento no me va a acompañar. De un día para el otro, las soluciones mágicas, las soluciones inmediatas no funcionan. Tal vez hacen pasar el momento, pero en el tiempo no duran. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ah, muy bien. Ahora, tal vez dirás, yo estoy bien como voy zafando de los problemas, la piloteo bastante bien. Ahora, yo te pregunto, ¿no estás cansado de pilotearla? ¿No estás cansado de ir zafando y así vamos? Solucionar las cosas de manera definitiva, ¿no es mucho mejor? Ahora, tal vez dirás, bueno, tenés razón, pastor, yo tengo muchos problemas y quiero solucionarlos de manera definitiva, pero yo no soy el problema, son los demás. Mi abuela decía, para que 2 personas se peleen, adivinen cuántas personas se necesitan. 2. Y la mayoría de nuestros problemas son interpersonales. Tenemos conflictos con otras personas. Y no siempre es culpa de la otra persona. Nosotros ayudamos. Y esto le está pasando a estos discípulos. En el capítulo anterior, en el versículo 24 al 27 del capítulo 17 de Mateo, justo el párrafo anterior a Mateo 18, vemos que sucede algo impresionante. No sé si ustedes conocen el relato bíblico, si no yo se lo explico. Jesucristo estaba ahí en el templo y le exigen que pague 2 dracmas. Las 2 dracmas, o la didracma, como se llamaba en ese tiempo, era lo que debía pagar todo varón mayor de 20 años al templo como tributo cada año. Estaba Pedro, estaba Jesús, y a Pedro le dijeron, ¿tu maestro no lo paga?
Jesucristo se ve ofendido por esto. Él es el Hijo de Dios, ¿cómo van a pedirle a Él que pague ese impuesto? Pero para que no hablen mal, le dice a Pedro, andá, echa el anzuelo, el primer pez que saques, abrilo. Y ahí hay no es una didracma, es un estatero. El valor de un estatero era 2 didracmas. ¿Se explico? Bueno, déjenlo ahí. Porque había todo un curro en el templo. Vos ibas con una didracma y no te lo cobraban como 2, entonces te tenían que dar un vuelto y para no darte vuelto lo cotizaban más alto. Es como lo que hacen ahora con el dólar. Algo pasaba en el templo. Vos ibas con tus 2 dracmas y no valía, tiene que ser la del templo. ¿Y cuánto vale la del templo? 3 didracmas. Pero no tengo 3. Bueno, dame 4, te doy media. Y era todo un curro. Entonces se ponían a veces de acuerdo y daban un estatero por las 2 personas. Y esto es lo que hizo Jesucristo. Perdón. Ahora, después de que Pedro pagó el tributo de Jesús y su propio tributo, comenzaron a ir camino a Capernaum. Eso lo leemos en el Evangelio sinóptico de Lucas. Comenzaron a ir a Capernaum y yendo para Capernaum, dice Lucas que entraron en una discusión. Los discípulos comenzaron a discutir. Fíjense que no dice cayeron en una discusión, entraron. Es como el pecado. Uno no cae en pecado, uno entra en pecado. Porque caer sucede de casualidad. Entrar, uno da pasos. Y ellos dieron pasos para discutir. Comenzaron a discutir, nos dice el Evangelio de Lucas. Luego nos dice el Evangelio de Marcos de que llegaron a la casa que estaba en Capernaum. Por lo general se estaba refiriendo a la casa del apóstol Pedro, la casa de Pedro, era donde por lo general estaba. Y dice que, muchas gracias. Y nos dice el Evangelio de Marcos, de que Jesucristo les preguntó qué estaban discutiendo, y todos guardaron silencio. Mateo nos relata de que algún corajudo, algún valiente, alguien dijo, bueno, estaban discutiendo, ellos, no yo, de quién era el mayor. Y eso es el relato que nosotros tenemos en Mateo. Estaban discutiendo acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesucristo se dispuso no solo a contestar esa pregunta, sino a erradicar los pleitos entre ellos. No con una solución transitoria, sino a enseñarles cómo eliminar los problemas entre ellos de manera definitiva. Les está a punto de enseñar cómo se resuelven los problemas, cómo se resuelven los conflictos en el reino de los cielos. No con parches superficiales, sino de raíz. Como ellos, nosotros también necesitamos dar soluciones a nuestros problemas. Y el Rey Jesucristo está a punto de enseñarnos cómo hacerlo. Cada uno de nosotros podemos resolver los conflictos de nuestra vida de manera bíblica al aceptar 3 condiciones que pone Dios como Rey. 3 condiciones del reino de Dios. La primera condición para resolver los conflictos bíblicamente es pertenecer al reino de Dios. Si queremos que Dios sea el que resuelva nuestros conflictos, tenemos que pertenecer al reino de Dios. Y eso lo dice en los primeros versículos del capítulo 18. Dice el versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo llama a un muchacho, llama a un niño. Lucas nos dice que lo pone junto así. Marcos nos dice que hasta lo alza en brazos. La palabra que usa para niño es la palabra pubertos, es decir, un muchacho, un niñito. Podía ser levantado en brazos. Algunos comentaristas dicen que ese niñito muy probablemente sea el hijo de Pedro o algún vecino que estaba ahí por la casa. Y dice, si no os volvéis y os hacéis como niños. Literalmente cuando dice si no os volvéis, está diciendo si no os convertís.
Es la misma palabra que usa en Hechos capítulo 3, versículo 19, Lucas, cuando escribe el discurso de Pedro. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Es la misma palabra. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que cuando dice, si no os volvéis, literalmente les está diciendo, ustedes deben convertirse del camino por el que van. Van por un camino de discusión, van por un camino de pelea, van por un camino de contienda. Si no dejan ese camino, si no os volvéis, si no os convertís. ¿Saben? El espíritu de esta palabra está diciendo no solamente un arrepentimiento, sino un arrepentimiento que provoca una acción. Si yo, Dios no lo quiera, nunca deshonra a mi familia y deshonra a Dios, tomo lo que no es mío y digo, ay, me arrepiento por lo que hice. ¿Cuánto me das por eso? Me arrepiento. Puede ser un arrepentimiento emocional. Puedo estar avergonzado por lo que hice, pero no cambio mi conducta. Esta palabra, cuando dice, si no os volvéis, es un arrepentimiento que provoca un cambio en la conducta. No solamente me arrepiento emocionalmente, sino que devuelvo lo que saqué. Mi conducta cambia. No solamente lo que siento, sino lo que hago es transformado. Si no os volvéis, si no os convertís, y os hacéis como niños, literalmente dice, y resultáis, estamos en el versículo 3, y resultáis como niños. El ser como niños es el producto del arrepentimiento real y consciente. Si no os volvéis, un arrepentimiento que provoca una acción, y os hacéis como niños, es decir, el resultado de ese arrepentimiento es que te volvés como un niño. Está hablando de la humildad, vamos a verlo más adelante. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Saben cómo dice literalmente? Me encanta. Dice, no, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Es enfático. Si no os volvéis, si no hay un cambio en tu conducta, y eso resulta en que te volvés como un niño humilde, un niño obediente a Jesucristo. Ese niño por ahí estaba jugando, por ahí dando vueltas por cualquier lado, y Jesucristo lo llama y el niño obedece. Jesucristo lo pone a su lado y el niño se queda a su lado. Jesucristo lo levanta en brazos y el niño se queda en los brazos de Jesucristo. Un niño es obediente, un niño es humilde. Deja de hacer lo que estaba haciendo para seguir lo que Jesucristo le está pidiendo. Si no os volvéis y os hacéis como niños o resultáis como niños, no entraréis de ninguna manera al reino de los cielos. ¿Escucharon la frase las reglas de la casa? ¿La escucharon alguna vez? ¿O estoy denotando lo viejo que soy? Las reglas de la casa. Yo viví ahora con mi esposa nosotros trabajamos, pero durante muchos años disfruté de estar en mi casa, en la casa de mis padres. Había mágicamente comida todos los días en esa heladera. No preguntes qué comida, era comida. Había ropa en mi armario, mezclada con la de mis hermanos, éramos 7, pero había ropa, estaba limpia. Cuando volvía del colegio podía estudiar sin preocupaciones, volvía del colegio y todo estaba mágicamente ordenado. Era un placer vivir en la casa de mis padres, pero había reglas que seguir. Y si no estabas dispuesto a seguir las reglas, a caminar patitas. Me acuerdo cuando tomé una decisión que a mis padres no les gustaron. Yo ya era un hombrecito grande, tenía 18, 19 años. Decidí algo que a mis padres no les gustaron. Fue parte de lo que yo creía era el rumbo de Dios para mi vida. Ellos creían que era otra cosa lo que Dios tenía para mi vida. Entonces llegué un día y con la madurez que me caracteriza, le dije una mañana a mis padres, me voy a ir.
Había tensión en el ambiente, porque yo sabía que la decisión que yo estaba tomando a ellos no le agradaba. Pero se los dije así, mientras juntaba el pan con manteca. Me voy. ¿A dónde te vas a ir? Me voy al seminario. Conseguí una beca y me voy a trabajar de algo, Dios proveerá. Pero a vos te parece, este se volvió loco, ¿cómo se va a ir? No es. Digo, según lo que dice Dios, esta es tu casa. Y si yo no estoy dispuesto a vivir bajo las reglas de tu casa, yo me tengo que ir. No sé si fue la respuesta tan madura o si mi papá estaba orando que me vaya pronto, pero me dio la mano como si fuese yo un hombre y me dijo, está bien, lo que vos decidas, pero esta es tu casa, las puertas están abiertas. Mientras yo estaba en su casa, disfrutaba de los beneficios, disfrutaba de su protección, disfrutaba de tantas cosas buenas, pero tenía que estar bajo las reglas de la casa. Dios quiere ayudarte a resolver tus conflictos. Dios quiere ayudarte y darte una perspectiva eterna de tu vida. Quiere ayudarte a llenar tu existencia de propósito. Él quiere darte una razón para vivir. Él quiere darte una esperanza al morir. Pero nada de eso sucederá si no estás en su reino, bajo las reglas de su casa. Por nuestra cuenta, solo podemos tapar los problemas, solo podemos tapar los conflictos por un breve tiempo. Y vez tras vez, mantenernos ocupados en zafar situaciones. Para dar solución real a nuestros conflictos, debemos estar en el reino de Dios, pertenecer a su reino y bajo las reglas de su casa. Es lo primero que Jesucristo les dijo a sus discípulos. Si Él va a resolver tus conflictos, necesitas vivir en su reino y bajo sus leyes. La segunda condición para resolver los conflictos bíblicamente que Jesucristo le dijo a sus discípulos es pensar como ciudadanos del reino. Eso lo vemos en el versículo 4. Dice así, 18, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese niño que estaba ahí, no sabemos si era el hijo de Pedro o un vecino de Pedro, había dado muestras de humildad. ¿Ustedes conocen a mi hijo? Sí. Y si no lo viste, es el que más corre. Pero cuando llamo a mi hijo y él viene, él me está demostrando humildad. Ese niño, ocupado como cualquier niño en sus cosas, pensando en cualquier cosa, tal vez creyendo que era un superhéroe, soy super Moisés, o lo que fuere, dejó de hacer lo que estaba haciendo, porque Jesús lo estaba llamando. Y eso demanda humildad. Como les expliqué hace un momento, ese niño no solamente dejó de hacer lo que estaba haciendo para estar al lado de Jesús, sino que se quedó al lado de Jesús. Si viste un niño, sabes que eso es muy difícil. Y si sos un cristiano, sabes que a veces se nos torna difícil. Tenemos un problema y vamos a Jesús como un niño va a su padre, me pasa esto, Señor, no sé qué hacer. Dios provee la solución. Y en vez de quedarnos a su lado, disfrutando tiempo con Él, nos vamos alejando cada vez más de Él. Hasta el próximo inconveniente. Ese niño no, ese niño fue humilde y se quedó al lado de Jesús. Jesús no solo lo tuvo a su lado, sino que Marcos nos relata que lo tuvo en brazos. ¿Cuántas veces te has sentido en los brazos del Señor Jesucristo? Yo, infinidad de veces. Cuando parecía que la vida se derrumbaba, cuando parecía que alguien por maldad quitaba el piso y no había un suelo firme, no había terreno firme para mi vida, Jesucristo proveía un trabajo. ¡Ah, qué alegría! Estaba en los brazos de Jesucristo. Cuando parecía de que no sé qué vamos a comer, algo vamos a comer, Jesucristo proveía.
Cuando ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé qué hacer con mi esposo, Dios daba una solución, Dios daba una salida. Dios venía a nuestro auxilio en los brazos. Este niño era humilde y se quedó en sus brazos. Esta manera de pensar, de ser humilde, como este niño, es algo que Jesucristo lo repitió vez tras vez tras vez. Era la mentalidad que Él quería forjar en sus seguidores. Es la mentalidad que Él quiere forjar en nuestras vidas. Lo vemos, por ejemplo, lo repitió en Mateo capítulo 20. Estamos en Mateo 18. Vayan conmigo a Mateo capítulo 20. Es apenas una página. Si tenés Biblia de estudio, son 2 páginas. Mateo capítulo 20, versículo 25 al versículo 28, dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros, a los discípulos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y no solamente lo dijo ahí, también lo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 25 al 27. Si querés ir ahí, Lucas capítulo 22, versículo 25 al 27, dice así. Bueno, hay ruido de Biblias, te espero. Lucas capítulo 22, versículo 25, 26 y 27. Lucas 22, 25, 26 y 27. Dice así: Pero Él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y se lo repitió vez tras vez, porque los discípulos no lo entendían. Y volvían a preguntar: ¿y quién va a ser el mayor? Uno hasta trajo a su madre, 2 mejor dicho, trajeron a su madre para que le diga que le den un buen puesto en el reino de Cristo. Y vez tras vez les tenía que repetir: sean humildes. Pero Pablo lo entendió. Leemos de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Sean humildes. No busquen lo suyo. Sean humildes. Pablo lo volvió a repetir en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y de hecho lo hay, completad mi gozo, sintiendo, esta palabra es la misma palabra que pensando, sintiendo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, pensando una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Saben de quién lo aprendió Pablo? Sigue diciendo el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo le dio ejemplo. ¿Y saben? Jesucristo fue honrado por ese ejemplo. Dice el versículo 9 de ese Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
¿Querés ser el mayor? ¿Querés ser el más grande en el reino de los cielos? Hay que ser humilde. Hay que servir. Hay que ayudar. Se dice que en una ocasión el duque de Wellington se disponía a participar de la cena del Señor, como nosotros lo hicimos hoy, y se arrodilló. En esos momentos, un labriego, un hombre que trabajaba en el campo, hizo lo mismo junto a este gran personaje. Entonces uno de los diáconos, uno de los encargados de distribuir los elementos de la cena del Señor, se acercó a este hombre de campo y le dijo que se alejara del duque. Es el duque, aléjate de él. Pero este duque, al darse cuenta de esa orden, puso uno de sus brazos en un hombro del campesino y le dijo con voz suave: hermano, permanezca donde está, pues somos iguales en la mesa del Señor. Humildad es lo que Dios requiere. Humildad es lo que brota de pertenecer al reino de Cristo. Pensando como un ciudadano del reino de Cristo. Quiero ser el mayor, quiero ser el que reciba honra de parte de Dios. Entonces, quiero servirte de cualquier manera que pueda, aunque sea algo pequeño, aunque sea solo escuchándote, aunque sea solo mandándote un mensaje con un versículo, aunque sea preguntándote: ¿has leído tu Biblia? ¿Leíste tu Biblia esta semana? Aunque sea diciéndote: estoy orando por vos, y haciéndolo. Aunque sea de la manera más pequeña, quiero ser humilde. Quiero ser parte de estos que pertenecen al reino de Cristo. La tercera condición para resolver los conflictos de nuestra vida de manera bíblica lo encontramos en el versículo 5, y es proceder según las normas del reino. Dice así el versículo 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En este punto Jesús demanda un último paso. Ya hemos visto que pertenecen al reino de Cristo, se han humillado, han confiado en Jesucristo, sus vidas son evidencias de que han confiado en Él. Es algo que ha sucedido en mi interior. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, pertenezco al reino de Cristo. También estoy pensando como un ciudadano de este reino, entendiendo de que si quiero recibir honra de Dios, debo ser humilde con los demás. Pero necesito proceder según las normas del reino. El proceder de nuestra vida es fundamental para que Dios pueda cambiar nuestra situación, para que Dios pueda intervenir en nuestros problemas, para que Dios pueda resolver nuestros conflictos de manera real. Este proceder no es otra cosa que la evidencia externa de una realidad interna de las anteriores dos condiciones. En Santiago capítulo 2, el medio hermano de Jesucristo, dice en el versículo 14 al 19, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. La diferencia es que los demonios no se han arrepentido de sus pecados. La diferencia es que los demonios no tienen la manera de pensar del reino de Cristo. La diferencia es que los demonios no tienen obras que evidencien un cambio interno en sus vidas. Esa es la gran diferencia. Ahora, pastor, yo no tengo obras. No,
yo no. ¿Han sucedido los pasos anteriores? ¿Tu manera de pensar ha sido transformada por la manera de pensar de Jesucristo? Bueno, estoy intentando, me está costando, pastor, pero lo intento. Bueno, entonces el paso anterior lo has dado. ¿Perteneces al reino de Cristo? ¿Realmente te has arrepentido y ese arrepentimiento ha sido tan verdadero, tan profundo, que cambió tu conducta, que te volvió un poco más humilde? Ese arrepentimiento fue tan sincero que sabes que si no estás al lado de Jesucristo estás desprotegido totalmente. Bueno, pastor, no. Me encantaría decirle que sí, pero no lo sé. Hoy podés saberlo. Dicen que un niño y una niña, que eran vecinos, jugaban juntos casi todo el día. Y como iban a la misma iglesia, iban a la misma clase de escuela dominical. Y aceptaron juntos al Señor Jesús como su Salvador. Entonces el niño estaba tomando la merienda con su mamá y le dice: yo sé que Emma recibió a Cristo como su Salvador. No tengo ninguna duda, mamá. La mamá le pregunta: ¿y cómo sabes eso? Bueno, es que antes de que ella reciba a Cristo, yo le sacaba las cosas, le sacaba los juguetes y enseguida me decía: yo no quiero jugar con vos porque vos sos un nene malo. Ahora le saco los juguetes, le saco todo y ella no dice nada. Hasta un niño puede darse cuenta cuando hay un cambio en la vida de alguien. Vos seguramente te estás dando cuenta si tu vida ha cambiado o no. Pastor, yo quiero que mi vida cambie, yo no quiero seguir como vengo. ¿Qué hago? Lo que tenemos que hacer todos. Primero, si queremos que nuestros problemas puedan ser resueltos, si nuestros conflictos puedan ser resueltos de manera definitiva, de manera bíblica, debemos aceptar estas tres condiciones del reino de Dios. La primera, pertenecer a su reino. Si no perteneces a su reino, no hay esperanza para vos. La segunda es pensar como un ciudadano del reino, siendo que el más humilde es el más importante para nosotros. El que hace el trabajo más pequeño, él es valioso. Y por último, proceder según las normas del reino, dando evidencia externa de un cambio interno. Podemos hacer esto disfrutando tiempo con nuestro Creador, disfrutando tiempo con nuestro Redentor. En la escuela dominical, uno de los grupos que se habían formado para evaluar cuáles eran las implicaciones de la eternidad de Cristo, dijo algo muy pero muy lindo. Todos lo dijeron, algo lindo, pero ese grupo dijo de disfrutar estar con Dios para siempre. Efectivamente, esa es la declaración de Westminster, el catecismo de Westminster. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar estar con Él para siempre. Pertenezco a su reino, pienso como un ciudadano de su reino y me comporto de una manera como un perteneciente a ese reino. Puedo disfrutar de estar con Él. Cada día, si viniste a la escuela dominical, hay un plan de lectura. Que lo sigas. Pero pastor, me cuesta leer, no entiendo nada. Que lo leas. Pero ¿para qué lo voy a leer si no lo entiendo? Que lo leas igual. Pedile a Dios que te ayude. Mándame un mensaje. Pastor, no entiendo esto. Yo voy a estar feliz de contestarte. Pero que leas. Lo único que va a transformar tu vida, lo único que le va a dar fuerza a tu vida, lo único que va a transformar tu manera de pensar es la palabra de Dios. ¿Y con los problemas qué hago, pastor? Descansá en el Señor, descansá en su palabra y procurá haber dado estos pasos. Te invito a que cierres tus ojos por un momento y en una actitud de reverencia te pido que pienses en tu vida.
No en el que está sentado a tu lado, no el que está enfrente tuyo, no en ese compañero de trabajo, no en ese compañero de colegio, no en ese jefe, no en ese empleado. Que pienses en tu vida. ¿Procedo según las normas del reino de Cristo? Si no lo hago, estoy a tiempo de hacerlo. ¿Pienso como un ciudadano del reino? ¿Estimando a los demás como superiores a mí? ¿Sirviendo en cuanto puedo, por más humilde que sea? Si no lo estás haciendo, estás a tiempo de comenzar a hacerlo. Y por último, ¿pertenezco al reino de Cristo? O si no lo estás haciendo, esta mañana podés hacerlo. ¿Quién de ustedes podría decir, pastor, yo estoy seguro que no pertenezco al reino de Cristo? Pastor, yo estoy seguro. Por más que me haga el duro, por más que me haga la fuerte, estoy seguro de que no pertenezco al reino de Cristo. No tengo esperanza en mi vida. No tengo propósito en mi vida. Estoy acá sentado porque sé que existe alguien o algo más, pero no sé qué hacer más con mi vida. Si esa es tu situación, nadie te está mirando. Solo levanta y baja tu mano. No te voy a llamar aquí al frente, solo quiero orar por vos. Amén. Dios nos ha dado un privilegio y es el de pertenecer a su reino, bajo sus leyes, y Él se ocupará de dar la solución real a nuestro problema. Padre, te agradezco por el tiempo juntos, te agradezco por el tiempo en tu palabra. Oh Señor, desafíanos a poder disfrutar de tu presencia, no solo aquí en la iglesia, sino en nuestros hogares. Señor, desafíanos a buscar más de tu presencia, a poder vivir en tu reino, bajo tus leyes, bajo tu protección. Que tus leyes, que tus reglas sean las reglas de la casa para nosotros y que podamos habitar seguros a tu cuidado. Confiamos en ti, descansamos en ti y como Rey te damos toda la honra y todo el honor. Señor, acompáñanos en lo que queda de esta semana, porque confiamos en ti y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.